Del Evangelio según San Mateo. Cuidado con la gente porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa para dar testimonio ante ellos y los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen por lo que van a decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Un hermano entregará la muerte a su hermano, un padre a su hijo. Se rebelarán hijos contra padres y los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Quien resista hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quien resista hasta el final se salvará. Tras celebrar la Navidad en la octava que le es propia, este día 26 corresponde al martirio de San Esteban. El primer mártir, protomártir, le dicen. El primero entre todos, que dio su vida por la causa de Jesús, por la fe en Jesucristo. Y que tuvo una gran caridad, intercediendo en favor de aquellos que lo estaban apedreando. Y que pudo contemplar el cielo abierto y la gloria de Dios. Y se puso en sus manos. Esteban, diácono, hombre de profunda sabiduría en el espíritu, entregado a la escucha y a la vida según la palabra de Dios. Quiere anunciar a Jesús aún en medio de las adversidades y los peligros. Se siente urgido porque ese nombre sea reconocido como el Salvador. El Evangelio nos trae dichos de Jesús acerca de las dificultades que encontrará la naciente iglesia. Y en el fondo la iglesia que en todos los tiempos camina en la historia. Jesucristo será resistido y sus discípulos también. Y a veces con grandes peligros, inclusive con la posibilidad de dar el testimonio por el supremo acto del martirio, ofrecer la vida por el Señor Jesús. Hace algunos años, cuando atravesábamos la pandemia 2020-2021, en ese contexto yo pedía insistentemente que nos diéramos cuenta que éramos débiles frente a situaciones que nos desafiaban, que nos apremiaban, que no tenemos una iglesia capaz de sostener el testimonio de Jesús frente a las adversidades. Y que de nuevo nos hacía falta formar discípulos capaces de una espiritualidad martirial, testimonial. Y que para ello también era menester formarlos con una espiritualidad escatológica, hacia la gloria, hacia el final de los tiempos, hacia la eternidad. Discípulos capaces de contemplar las grandes promesas a las que hemos sido llamados y de sostener el testimonio de la fe en la historia, pase lo que pase. Sigo creyendo que es igual de urgente que formemos a las siguientes generaciones en este sentido. Y sin embargo advierto, al menos a mí me parece, que seguimos yendo en el sentido contrario.
haciendo concesiones al mundo, a las agendas del mundo, degradando la vida cristiana, haciéndola cada vez más mediocre, que ya casi parece que Jesucristo es relativo. No es un absoluto en la vida de los cristianos y de la iglesia, sino alguien relativo. Y entonces, por Jesucristo no tenemos una opción radical y firme. Puede ser intercambiada, porque tengo que hacer esta cosa que para mí es más importante, darme este gusto, permitirme este impulso de mis pasiones, que está fuera del Evangelio, está desordenado a la gracia, pero bueno, yo soy más importante, darle curso a mis pasiones, darle curso al modo de las ideologías del mundo en el que vivo, parecer alguien que está adaptado, adecuado al contexto, no ser rupturista, ni que me vean como alguien extraño y raro, vivir como viven todos. Aquí hay como una claudicación real, vital del testimonio de Jesús. Ya no es un absoluto, es relativo. Hay como una mentalidad acomodaticia del cristiano. Casi diría una mentalidad política, en el sentido de buscar los consensos que permitan cierta participación sin conflictos, cierta tolerancia, pero a costa de pagar el precio de degradar, de mutilar, de recortar el testimonio íntegro de Jesús, el testimonio íntegro del Evangelio. Cierta radicalidad evangélica, cierto radicalismo espiritual, tan propio de las reformas, tan propio de los santos, vuelve a ser urgente en la vida de la iglesia peregrina. En este sentido, insisto, hay que volver a formar cristianos con capacidad de testimonio y con horizonte de vida eterna, que se comprometan a fondo con el Evangelio y no lo negocien frente a los poderes y a los engaños del príncipe de este mundo. En ese sentido, cristianos capaces de combatir, de dar el buen combate de la fe, que no quiere decir estar peleándose con todo el mundo y entrando en conflicto, sino fidelidad, firmeza, perseverancia, constancia. Al fin y al cabo, así dice Jesús: el que persevere hasta el fin se salvará. No desdigamos el testimonio de tantos santos mártires, no vayamos en contra del testimonio de San Esteban. Por lo contrario, que los mártires cristianos nos ayuden a entender cómo vivir la fe en la historia, en medio del mundo de los hombres. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.